Ahora, si nosotros no somos muy hábiles al entender este tipo de consejos que nos da el Buda y justamente carecemos de sabiduría o carecemos de compasión, automáticamente como practicantes del Dharma nos podemos poner en una posición de superación moral. Sabemos que en las prácticas espirituales no somos exentos a que caigamos en este tipo de trampas, ¿no? En donde nos subamos al pedestal del altar y digamos, ay, estas personas inferiores, ¿no? Yo aquí, como practicante del Dharma, las veo de lejitos, ¿no? Evidentemente tenemos que evitar fomentar la superioridad moral frente a estas personas, ¿no? Entonces, la enseñanza del Buda es clara que en cuanto a la importancia de no fomentar la superioridad moral ni caer en el orgullo espiritual, incluso cuando uno sigue el camino del Dharma de manera correcta. El Buda aconseja practicar la humildad, la ecuanimidad y el desapego del ego, evitando la tendencia a considerarse superior a los demás, ya sean personas sabias o personas necias. Hay algunos puntos claves que el Buda nos enseña para evitar el tipo de superioridad moral que se puede desprender cuando estamos entendiendo este tipo de consejos que nos da. Número 1, reconocer la impermanencia y anatma, ¿no? O el no yo, que básicamente es una de las anatta o anatman, es una de las exposiciones o de las enseñanzas centrales del Buda, la cual señala que no somos permanentes en una parte de esencialidad, ¿no? Por la cual entonces no podemos creernos que somos esencialmente sabios o ya somos de cierta manera inmutables frente a esto. Esto de cierta manera nos ayuda a desarmar cualquier tipo de imagen que nos podamos crear de superioridad, ¿no? En el cual pues sabemos que cuando sostenemos un yo tan sólido es una visión errónea y que al final de cuentas esta visión errónea está arraigada a la ignorancia, ¿no? Por otra parte también pues nos habla acerca de practicar la humildad y evitar el orgullo, ¿no? Por ahí en el Sutta Nipata, el Buda nos dice, el sabio no tiene orgullo de haber sido respetado, ni se jacta de su moralidad. No se considera superior, ni inferior, ni igual a los demás. Entonces, tener este tipo de actitud nos ayuda, a final de cuentas, a cuidar que no sembremos en nosotros mismos esta idea de superioridad. La 3 es obviamente la compasión y la empatía en lugar de emitir un juicio. Nos dice que todos los en el Karanikaya Metta justamente nos habla de esta ecuanimidad en cuanto a la práctica de compasión, donde no distinguimos a quién le estamos ofreciendo la ecuanimidad. Y al final de cuentas también evitar el juicio moral frente a este tipo de personas. Dice, el Buda desaconseja comparar a las personas basándose en sus acciones o estados mentales actuales. En el Kakakupana Sutta, el Buda aconseja responder a las dificultades y a las provocaciones con paciencia y compasión sin juzgar a los demás. En este sutta el Buda nos dice, si alguien te golpea con un palo o te lanza insultos, deberías entrenar tu mente pensando, mi mente permanecerá incrementable, no seré afectado por el odio, mantendré una mente amorosa y compasiva hacia esa persona. También evitar el desprecio o el rechazo por este tipo de personas. Dice en el Vitakasantana Sutta, Buda nos enseña a observar el pensamiento negativo que surge de la mente y eliminarlos con discernimiento. Nos dice, si surge en mí un pensamiento de superioridad, lo reconozco como perjudicial y entreno mi mente para erradicarlo y reemplazarlo con pensamientos hábiles y útiles. En conclusión, lo que el Buda nos comenta es no fomentar la superioridad moral en nuestra práctica. De hecho, en muchas ocasiones el Buda nos advierte que esto puede pasar y nos recuerda que el sentido de superioridad está basado en el apego al yo, en el apego y que a final de cuentas
ignoramos muchos aspectos de la realidad, ¿no? Como la impermanencia o la no esencialidad. Dice, la cualidad de fomentar el progreso espiritual no son el orgullo o el juicio, sino la humildad, la compasión y la ecuanimidad. Practicar estas virtudes ayudan a evitar a caer en la trampa de sentirse moralmente superior a los demás y avanzar en el noble camino de manera más genuina y equilibrada. Así que, dharmáticos, ¿qué les parece estos consejos que nos da el Buda? Si ustedes se fijan, el Buda nos tiene enseñanzas para muchos niveles y mucho tipo de circunstancias o situaciones en las cuales nosotros nos podemos ver involucrados en nuestra práctica del Dharma. Muchas veces cuando nosotros entendemos este tipo de enseñanzas, el budismo no es un aislamiento de los demás, ¿no? En ningún momento el Buda te va a hablar de un aislamiento total. Habla sobre el hecho de vivir solo y del silencio, pero no como un aislamiento artificial y despreciativo hacia los demás, sino te habla de estas cualidades que un practicante del Dharma puede tener. Así que este fue el tema del día de hoy, de cómo lidiar con los necios.